así que vamos a escuchar atentamente. Muy buenos días. No dejéis engañar por el título, porque a veces no quiere decir exactamente de lo que voy a hablar, pero de todas maneras sí que algo tiene en relación al pasaje que hemos leído. Ya lo iremos descubriendo en el paso del mensaje. Pero antes de que comencemos, quería contar una pequeña historia. Es una historia verídica, o sea, algo que sucedió en Italia. No recuerdo bien la fecha, pero posiblemente 1 o 2 años atrás estuvo en las noticias porque era un hecho bastante interesante. Un empresario de mucho dinero descubrió una mañana, cuando salió, que le habían robado del garaje de su casa un coche de alta gama. Hizo la denuncia correspondiente en la policía, bueno, confiando que de alguna manera podía descubrir hallar el paradero de ese coche, que valía bastante dinero, y se fue a su casa. Pero lo más sorprendente de todo fue que 2 días después apareció el coche aparcado precisamente enfrente a su casa. Allí estaba el coche. Ni una raya, ni un rasguño, intacto tal cual él lo había tenido en su garaje. Pues este hombre y su esposa miraban el coche, daban vuelta alrededor y decían, pero es increíble, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Y encontraron en el asiento del conductor un sobre que tenía una nota y 2 entradas para el teatro. Y decía la nota: hemos tenido una urgencia y nos hemos tomado la libertad de tomar su coche. Nuestras más sinceras disculpas por las molestias causadas y como muestra de nuestro pesar, nos permitimos obsequiarle con 2 entradas para la ópera de este sábado para usted y su esposa. El hombre estaba tremendamente sorprendido, como es lógico, ¿no? Y entonces dice a su esposa, pues mira, hemos recuperado el coche, que no esperábamos, no tiene ningún desperfecto, no tiene absolutamente nada, no nos explicamos qué es lo que ha sucedido, pero de todas maneras, ya que tenemos estas entradas, vamos a disfrutar de la obra de teatro. Así que se fueron al teatro y disfrutaron de una obra de Giuseppe Verdi durante unas cuantas horas. Me imagino que habrá sido Aida, que es una obra teatral muy conocida y bastante extensa. Y luego dijeron, bueno, vamos a cenar a algún sitio cercano, y así lo hicieron. Y cuando regresaron a su casa, ¿cuál no fue su sorpresa cuando la encontraron limpia? Los ladrones habían usado aquella artimaña para mantenerlos alejados de la casa durante el tiempo que ellos necesitaban para sacar todos los objetos de valor que pudieron encontrar. Ahora, lo primero que se nos ocurre decir es que listos, ¿verdad? Es lo primero que se nos ocurre decir, qué listos. Pero ¿demuestra esto que estamos de acuerdo con los ladrones? Lo dejamos ahí aparcado por un momento y vamos a nuestro pasaje de esta mañana. Lucas capítulo 16, es el pasaje que ha sido leído en esta mañana. Pero como siempre lo decimos cuando comenzamos el mensaje, hay algo que no debemos olvidar y es el hecho de que cada pasaje debe ser considerado a la luz de lo que hay anteriormente. Recuerden lo que lo digo siempre, ¿verdad? No hay capítulos ni versículos, sino que es un todo. La palabra de Dios es un todo. Y entonces, en este caso especial, lo que ahora encontramos en este capítulo tiene su trasfondo en el capítulo anterior. El Señor Jesucristo estaba enseñando. El capítulo 15 dice que estaba enseñando y, por supuesto, se acercaban las personas a escucharle. En este caso dice, estaban los publicanos, los pecadores, los fariseos, los escribas. Estaban todos escuchando qué era lo que el Señor quería enseñarles. Tenemos aquí una variedad de personas. Los publicanos, podemos decir, los empleados a cargo, con una responsabilidad delante del Estado, los pecadores, el pueblo llano, los religiosos, en fin, teníamos aquí prácticamente representados todos los estratos de la sociedad, escuchando la palabra que el Señor estaba enseñando. Ahora, en este capítulo anterior, no vamos a entrar a examinarlo enteramente, pero de todas maneras, en este capítulo anterior tenemos 3 parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo o el hijo perdido. De todas maneras, el trasfondo o la enseñanza global de este capítulo 15 es precisamente el mensaje que el mundo pecador necesitaba recibir. Y eso es precisamente lo que encontramos en el capítulo anterior. O sea, ¿qué es lo que necesita saber el publicano, el pecador, el fariseo, el religioso, el bueno de la película o lo que sea?
es que está perdido y que necesita ser hallado. Y aquel que se preocupa de buscarle es precisamente el Señor Jesucristo, que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la esencia del mensaje del capítulo 15. Estás perdido y necesitas ser o encontrarte con Dios. Necesitas un encuentro personal con el Señor, necesitas pasar de muerte a vida, necesitas tener un encuentro personal con aquel que dio su vida para salvarnos. Esa es la esencia del mensaje que necesita el pecador. Pero luego entonces en el capítulo 16, a continuación, se vuelve hacia los discípulos y entonces comienza a hablarles. Dice la primera línea, dijo también a sus discípulos, por supuesto ellos estaban allí también en aquel momento, y entonces se vuelve a ellos para hablarles el mensaje que vamos a considerar en esta mañana. Y cuando se vuelve a los discípulos, nosotros aquí en esta mañana tenemos una afirmación muy importante, y es de que todo lo que vamos a ver en este capítulo, en estos versículos, son para nosotros. No vamos a pensar en el de al lado, es para mí. Precisamente porque el Señor está dirigiéndose precisamente a aquellos que había escogido para que le siguieran, aquellos que habían decidido seguir al Señor en todos sus caminos. Y entonces ahora es una invitación personal a considerar las verdades que Él tenía para mostrarles, para enseñarles en este caso. Ahora el versículo 1 dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Tenemos dos personajes, un hombre rico y un mayordomo. No vamos a definir lo que es un hombre rico porque todos sabemos lo que es un hombre rico, ¿verdad que sí? ¿Para qué vamos a tomar tiempo explicando o lo que sea qué es un hombre rico? Todos lo sabemos. Pero sí vamos a definir qué es un mayordomo. Ahora, mayordomo viene de una palabra griega que consta de dos partes. Pero de todas maneras lo que en sí significa es aquel que dispone de una casa o de la casa. Es muy significativo que otra palabra que es sinónimo y que se acompaña muchas veces una o la otra o se intercala una con la otra es la palabra administrador, o sea, el que gobierna o el que dirige. Para hacer una definición completa de esto podemos decir mayordomo o administrador es la persona a quien se le ha encomendado la responsabilidad de administrar los bienes de su señor. Esta tarea no necesariamente se limitaba a la casa, a la finca o solamente a los bienes materiales, sino que en algunos casos podía incluir incluso el cuidado de los hijos del amo. Es interesante esto. Por eso dice Gálatas capítulo 4 y versículo 1 al 2, entre tanto que el heredero es menor de edad, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, entre tanto que el heredero es menor de edad, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha indicada, hasta la fecha fijada por el padre. O sea que se le encomendaba al administrador, al tutor o administrador, el cuidado del niño, la formación del niño hasta que llegaba a la madurez y entonces era entregado a su padre. La tarea de mayordomo o administrador era desempeñada normalmente por un esclavo por supuesto, de confianza. O también podía ser lo que se llamaba en aquellos días un liberto, es decir, un esclavo que había sido liberado. En algunos casos incluso el amo podía ausentarse, ya que se ponía sobre aquella persona toda la responsabilidad. Así que en este comienzo de este capítulo tenemos un hombre rico y un administrador que manejaba todos los negocios de este hombre. Todo iba bien, hasta que un día alguien se chivó. Tu mayordomo está malgastando tu dinero. Versículo 1 dice, este fue acusado ante él de como disipador de sus bienes. No dice la Biblia cómo estaba malgastando el dinero. Podía haber hecho, tal vez hacía algunas fiestas para agasajar a sus amigos, tal vez repartía el dinero o gastaba en algunas cosillas que no eran necesarias, tal vez hacía uso del dinero a su aire sin consultar con su señor. De todas maneras, la idea exacta del asunto es que no estaba usando correctamente el dinero o los bienes que su amo le había encomendado. Ahora, en este momento no estamos hablando, la Biblia no habla de una conducta deshonesta. Sin embargo, lo que sí queda bien claro es que es falta de responsabilidad con lo que se le había encomendado.
Ahora, tampoco nos dice la Biblia quién se había chivado. Podía haber sido una persona de la servidumbre, una persona de confianza del dueño, una persona